¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, si lo estáis viendo en YouTube, nuevo podcast, si lo estás escuchando en Spotify. Yo os vengo a contar cuál es uno de los mayores problemas que he tenido y que sigo teniendo a día de hoy, pero que ya lo sé gestionar mucho mejor, ya sé ponerle remedio, sé ponerle solución y sobre todo sé identificarlo cuando me está pasando para poder redireccionarme la atención y sacarle provecho a eso realmente que no me afecte negativamente, ¿vale? Que como habrás visto en el título y seguro que te has sentido súper identificado, es el exceso de desarrollo personal. El entrar en un bucle de estar consumiendo contenido de desarrollo personal, vídeos, podcasts, libros, estar trabajando en ti, tal, pam, pam, y no ver más allá de ahí. Y estar tan centrado en eso que te olvidas de tomar acción en la dirección en la que quieres avanzar. Y eso te frustra, te hace sentir como una cierta ansiedad en el pecho que dices, es que pica, tío, pica. Sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo porque lo estás viviendo. O sea, si has clicado en este vídeo no eres una persona normal, no eres una persona que quiere una vida convencional, una vida tradicional. Eres una persona que tienes aspiraciones, tienes sueños que cumplir y que no te vas a rendir nunca porque tienes ambición. Porque si no, no estarías aquí. O sea, yo soy así y no creo que tuvieses este problema si no quisieses hacer algo grande en la vida. Entonces, te vengo a comentar desde mi experiencia cómo yo le pongo remedio y cómo yo lo soluciono este problema cuando me pasa, porque es algo que realmente me frustraba un montón y me generaba cierta ansiedad y me impedía avanzar en la dirección en la que quería avanzar. Entonces, lo primero que te quiero decir es que hay que diferenciar que hay dos contextos y en uno de los contextos, que es en el que tú y yo nos encontramos probablemente, es donde están los dos problemas que pueden haber respecto a este tema, ¿vale? Entonces voy a empezar con el primer contexto en el que no hay ningún problema, porque es donde todos empezamos. Y es, primero tenemos que diferenciar qué toca y qué no toca hacer. Y si tú estás en el primer contexto, que es, estás empezando, estás perdido, no sabes qué hacer, pero sabes que quieres conseguir algo grande, es que tu primer paso eres tú. Es desarrollarte personalmente a muerte. O sea, es ser tu mejor versión física y mental. Y tu única obsesión tiene que ser trabajar en ti. Entonces, si estás en ese primer paso, en ese primer contexto, por cojones tienes que estar obsesionadísimo con tu desarrollo personal, con aprender a comer y a entrenar para cambiar tu físico, con aprender a gestionar tus emociones, desarrollarte personalmente con vídeos, podcasts, libros, o sea, estar obsesivamente trabajando en ti y no ver más allá de eso. Que toda tu vida sea eso. Te aíslas, creas un buen entorno, si no puedes crearlo porque todavía no eres capaz de atraer a esas personas que quieres atraer o porque a tu alrededor no hay gente que te vaya a aportar, que te están echando para abajo, te aíslas y te pones como un obseso a trabajar en ti. Esto es lo que yo hice, ¿vale? Yo era un chaval súper inseguro, sin confianza, sin amor propio, súper flaco. Yo sufrí bullying de pequeño, tengo síndrome de Tourette además, y no tenía amor propio, era un chaval, como os he dicho, que me intimidaba, súper sumiso. Y estaba súper delgado y estaba perdido. O sea, siempre había tenido el propósito del básquet, pero... Y había ido bien, o sea, estaba bien encaminado, estaba jugando a nivel tal, pero empecé a tener lesiones en las rodillas, ambos tendones rotulianos, estuve arrastrando más de 2 años y medio. Finalmente me operé, se me fue apagando la pasión por el básquet, lo dejé. Y en ese punto, cuando estaba a punto de dejarlo, que ya se me estaba apagando la chispa, yo estaba perdido, no sabía qué hacer con mi vida, porque mi propósito siempre había sido el básquet. Y no había un camino tradicional que me gustase, no había una carrera en la universidad, no había nada que a mí me llamase la atención para hacer en mi vida. Y eso era como, tío, no podía vivir con eso. Estaba súper desesperado por encontrar una respuesta y a qué había venido yo a este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí me perdí. Y empecé de ser un chaval súper disciplinado, que no había salido de fiesta nunca, etcétera. Empecé a salir de fiesta 1 o 2 veces por semana, empecé a beber alcohol, a fumar porros. Por suerte no me desmadré nunca, porque yo no me identificaba con ese mundo. Venía de haber estado centrado en un propósito toda mi vida, pero experimenté lo que era estar perdido y caer en todas esas mierdas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me salvó de ahí, lo que me dio un propósito para poder alinearme y salir hasta encontrar mi propósito final, fue eso, el desarrollo personal y el fitness. Cambiar mi físico, trabajar en mi confianza, en mi amor propio, mi disciplina y en desarrollarme personalmente para mejorarme como persona y finalmente cuando encontrara mi propósito poder reventarlo y dedicarle el máximo. Entonces, el cambio físico, empezar a entrenar y a cuidar mi comida y empezar a desarrollarme personalmente con libros, podcasts, etcétera, fue lo que a mí me hizo salir hacia arriba de ese bucle de negatividad en el que me había metido y me salvó. O sea, yo me acuerdo en 2021 que en Spotify tuve, al final de año, ¿sabes que te ponen el recap ese? Pues me pusieron que había escuchado más minutos que el 99% de toda la población española. O sea, era como 95.000 minutos, no sé qué, y casi todo eran podcasts. O sea, música para el coche y para entrenar, pero sobre todo
podcast para cuando daba paseos, podcast cuando estaba en el coche, podcast cuando estaba en la ducha. Y a eso súmale los libros que leí, más todo el contenido en YouTube. O sea, fue una puta barbaridad, estaba todo el día. Y fue como un hábito muy arraigado en mí que probablemente lo he ido arrastrando y a día de hoy por eso me está afectando. Pero espérate, sigue escuchándome. Entonces, ¿qué pasa? Tu primer propósito, si estás perdido y no sabes qué es lo que hacer, a qué te quieres dedicar, a dónde te quieres dirigir, eres tú. Mejórate tú en todas las áreas, física, relaciones, comunicando, escribiendo, todas las áreas y todas las habilidades que puedas desarrollar que en un futuro te vayan a servir en cualquier cosa en la que te dediques, trabaja ahí. Comunicar, tu forma de expresarte, tu confianza y tu amor propio, tu disciplina, tu físico, aprender a comer, son cosas que sí o sí las vas a tener que aplicar y te van a beneficiar siempre, hagas lo que hagas. Estar en forma te va a dar confianza, disciplina, etcétera, te va a dar salud, te va a hacer sentirte bien, tener energía. Eso va a ser vital, te dediques a lo que te dediques. Seas deportista, seas profesor, seas abogado, seas emprendedor, da igual, es vital. Entonces, empieza a trabajar en ti, en tu desarrollo personal y en tu desarrollo físico. Yo lo que hice, yo quería ser entrenador fitness, ¿vale? Aún no tenía mucha claridad, pero ya sabía que ese mundo me encantaba. Entonces, yo no contraté un entrenador, pero contraté muchas formaciones, libros, mucho contenido gratuito. También contraté entrenadores para ver cómo trabajaban y poder yo ser entrenador en un futuro y dar un mejor servicio que ellos, sobre todo aprender cómo lo estaban dando. Y ese fue mi camino. Empecé a entrenar, a desarrollarme obsesivamente, pam, 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 hasta que poco a poco me fui conociendo a mí mismo, fui encontrando cuál era mi camino y supe qué era lo que quería hacer. ¿Vale? Ese es el primer contexto. ¿Qué toca, qué no toca? El primer contexto es desarrollarte masivamente. Es tu única obsesión y tu único foco. Después, entramos en el segundo contexto, que es cuando tú ya has encontrado un camino, una dirección, algo en lo que te quieres dedicar, y ahí ya tienes que dividir el camino en dos. Ya no es solo desarrollo personal, ahora tienes una habilidad. O sea, si tú ya sabes lo que quieres hacer, pero no eres bueno en eso, todavía estás en el primer contexto, que es desarrollar esa habilidad. Es desarrollarte tú como persona y además desarrollar esa habilidad. En mi caso, el fitness, el desarrollo personal, todo lo que os voy a comentar ahora. Y ya os he comentado. Entonces, desarrolla las habilidades. Cuando ya estás siendo bueno en esa habilidad y eres tu mejor versión, o estás en camino de serla, pero ya estás muy avanzado, ahí es cuando te toca empezar a tomar acción en la dirección en la que te quieres dirigir. En tu proyecto, en tu propósito, en tu trabajo, sea lo que sea en lo que te quieras dedicar. Entonces, ahí es cuando empiezan a venir los dos problemas que te voy a comentar ahora y es los que tenemos tú y yo, probablemente. Por eso te has identificado conmigo. Que es, primer problema, ¿vale? Antes de decirte los problemas, ¿cómo identificar en qué punto te encuentras? Si estás ahí, que estás dudando, si ya tienes que empezar a tomar acción, si no... Una guía que puedes tener para saber si estás haciendo lo correcto o no, si te estás pasando con el desarrollo personal o no estás tomando acción, o todavía no te toca tomar acción y te toca desarrollarte, es una pregunta que te tienes que hacer tú a ti mismo, que es ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Por ejemplo, ponte en el caso de que te estás desarrollando a muerte y tienes este problema, ¿vale? Que igual no lo tienes todavía. Entonces, tú analiza, cuando te estás desarrollando a muerte, tu conciencia siempre sabe la respuesta, siempre sabe lo que tienes que hacer, siempre sabes lo que toca. Si tú te preguntas, si te eres sincero contigo mismo, vas a saber si tienes que tomar acción, si tienes que dejar de desarrollarte, lo que sea. Entonces, ¿te estás sintiendo bien mientras te desarrollas o estás sintiendo cierta ansiedad, cierta frustración de no debería estar haciendo esto, tendría que estar tomando acción, me estoy pasando demasiadas horas aquí, que esto es lo que me pasaba a mí? Si te sientes bien y no sientes ninguna frustración ni ansiedad ni nada, es que todavía te toca desarrollarte. Si ya empiezas a notar cierta frustración, es que ya no te toca tanto, ya tienes que dividir tu atención y, según en el punto en el que te encuentras, tendrás que dedicarle más a uno o más al otro, ¿vale? Entonces, ¿cómo te sientes? Respóndete sinceramente a esa pregunta y sabrás qué es lo que te toca y qué es lo que no, ¿vale? Si estarás en el primer contexto o en el segundo. Y también te servirá cuando estés en el segundo contexto, que es cuando ya tienes que dividir esa atención, si te estás pasando en una o te estás quedando corto o debes redistribuir cuánta atención estás dedicando a cada cosa, ¿vale? Entonces, esto es lo que hago yo, que al final es... Algo te lo dice, algo te dice, me estoy pasando. Por eso estás escuchando este vídeo, porque sabes perfectamente que estás pecando de esto y es como que te está frenando y no te deja avanzar. Entonces, hay dos problemas aquí, ¿vale? Y hay diferentes soluciones que te las voy a comentar. Yo he sufrido los dos problemas, o lo sufro, ¿vale? A día de hoy sufro más el que te voy a comentar
ahora, ¿vale? El primer problema es que estás procrastinando, estás siendo vago y pones una barrera encima de esa vagueza, de esa procrastinación, con desarrollo personal. Y te dices a ti mismo que no, que realmente estás avanzando. Tienes una falsa sensación de progreso. Porque para procrastinar y hacer el vago, no estás teniendo vicios y haciendo cosas que te frenan o que te restan, o como vicios, a irte al cine o lo que fuera, pero estás desarrollándote personalmente cuando sabes que no te toca. Entonces, ¿qué pasa? Que tú a ti mismo te engañas diciendo, no, estoy aprendiendo, me estoy desarrollando, me estoy haciendo mejor, cuando realmente no te toca eso. Estás siendo vago y estás procrastinando. Esto me pasa mucho a mí y cada vez menos. Por eso es lo que te digo, que antes era muy bestia. O sea, antes me pasaban ambas cosas, ahora solo me pasa esta, porque la otra ya la tengo solucionada, que ahora te lo comento. Que es que muchas veces siempre tendemos a procrastinar, siempre tenemos al yo ganador y al yo perdedor. A esas dos voces que te dicen, haz esto y haz lo otro. Al ego y a tu esencia, ¿no? Y a tu conciencia. Tienes a Dios, el diablo, o a, ¿cómo decirlo? A tu yo superior, tu yo inferior. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes ganas te da pereza, no te sientes bien, no tienes ganas de hacer nada, tú te pones a desarrollarte porque te da un placer inmediato que dices, me estoy desarrollando, estoy haciendo algo productivo, y realmente no, realmente estás haciendo el vago, no estás tomando acción. Lo único que lo estás supliendo, estás negociando contigo mismo a través de decirte que no, estoy progresando. Pero por eso te sientes mal, por eso te he dicho, ¿cómo te sientes? Porque tú, ¿qué pasa? Al principio igual te sientes bien, dices, no, estoy progresando, y te da esa dopamina rápida como cuando te drogas, que te fumas un porro, te vas de fiesta, tal, y dices, qué guay, pero luego te arrepientes, porque luego dices, hostia, ya es la última vez que bebo, y lo vuelves a hacer, o no debería haber hecho esto, o tal. Al principio te da un placer inmediato, como imagínate que te das un atracón de comida. ¡Oh, qué bien! Y luego te sientes mal, te arrepientes de haberte hecho ese atracón porque estás gordo y no te tocaba hacerlo, lo que sea. Pues, en tu caso, pregúntate cómo te sientes, pero no al momento de hacerlo. ¿Cómo te vas a sentir después de haberlo hecho? Que ahí es cuando viene el arrepentimiento, ¿vale? Entonces, si te sientes mal, si te arrepientes, ya sabes que no te toca ir por esa dirección, que tienes que redireccionar tu enfoque. Entonces, el primer problema es esa procrastinación, ¿vale? Que eres vago, que estás siendo vago, estás escuchando tus emociones, no te apetece hacer nada y no lo estás haciendo. Y haces eso en vez de otras cosas para... como no me sale la palabra ahora. Para eximirte de responsabilidad, pero sobre todo para... No me va a salir, tío. Excusarte. No, bueno, da igual, ya me has entendido. Para quitarte la responsabilidad de, no, yo estoy haciendo algo útil. Estoy desarrollándome, pero no estoy tomando acción, ¿vale? El otro problema es que yo lo he sufrido muchísimo esto, pero una barbaridad, la parálisis por análisis, el perfeccionismo y la confusión, ¿vale? Yo he padecido sobre todo el perfeccionismo y la parálisis por análisis. Y también está la parte de la confusión. ¿A qué me quiero referir con esto? Que tienes un exceso de información en tu cabeza. Tienes tanta información, te llegan tantos estímulos y tantas cosas contradictorias entre ellas, o tantas cosas diferentes que no sabes cómo filtrarlo y con qué quedarte. ¿Cuál es lo correcto, cuál es lo que no? Entonces, ¿qué pasa? Como tienes dudas y estás confundido, estás confuso, y eres muy perfeccionista, que eso lo tienes que eliminar. Esto lo comentaré en otro vídeo, ¿vale? No toca hoy, pero el perfeccionismo mata la acción muy vasto. O sea, a mí me reventaba y me sigue reventando a veces, pero ya, como te digo, lo tengo mucho más a raya. El tener tanta información y no tener claridad te hace querer consumir más contenido para obtener respuestas y tener esa claridad. Pero ¿qué pasa? Que tú ves más contenido y todavía te rayas más porque te llega más información, más sobreinformación, más pum, pum, pum. Y al final tenías 3 ideas, ahora tienes 15 ideas. Y en vez de estar con más claridad, tienes más confusión todavía. Entonces tienes una parálisis por análisis y un perfeccionismo brutal y estás tan confundido de no saber qué hacer que eso te hace entrar en una espiral negativa de consumir, pero nunca tomar acción, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionamos esta parálisis por análisis, este perfeccionismo y esta confusión, ¿vale? Esta parálisis por análisis, cuando ya tienes un exceso de información en tu cabeza, estás sobreinformado y te está paralizando eso porque no sabes qué es lo correcto, qué es lo que no. Esto es que tienes que intentar simplificar la información al máximo y asegurarte de que lo que sabes está probado y es correcto, que no necesitas más. Es decir, que ya sabes todo lo que necesitas para tomar acción en esa dirección. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes claridad y dices, vale, esto es lo único que necesito saber y sé que haciendo esto voy a llegar. Quitas todo el FOMO, el Fear of Missing Out. Esto lo sufro yo una burrada. El FOMO de
¿me estará faltando algo? ¿Me estaré perdiendo algo? Es que igual me falta algo todavía por aprender y no acabas de tomar acción porque piensas que te falta una pieza del puzzle. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que obtener claridad en que lo que sabes realmente funciona para eliminar toda esa información basura que no te está aportando y que solo lo que hace es confundirte y sobreinformarte, dejarte tonto, vamos, básicamente nos abrasa la cabeza. Pues dejas eso fuera y ya sabes que con eso que hagas, pum, afinas el tiro y vas por esa dirección y te olvidas de lo demás. ¿Cómo haces esto? Con un mentor, con alguien que ya ha conseguido lo que quieres conseguir. Yo, por ejemplo, para cambiar mi físico, para crear contenido en redes sociales y aportaros, para lo que sea, yo voy a alguien que ya lo ha conseguido y aprendo de esa persona, con su contenido, con libros, con formaciones, podcasts, lo que sea. Lo mejor es que vayas a alguien e inviertas en esa persona, porque así es. Inviertes dinero, te pones incómodo, creces, desarrollo personal, generas un compromiso, has pagado, por lo tanto vas a estar mucho más atento y pendiente a eso que estás haciendo. Si es gratis no lo valoras, entonces como que divagas más. Y encima ya esa persona te está filtrando toda esa información y te la está dando masticada para que tú sepas que es eso lo que funciona y que todo lo demás es mierda. Porque hoy en día está todo gratis en internet, no vas a necesitar que nadie te diga nada. Pero ¿qué pasa? Que hay tanta información que ahí está el problema, que te sobreinforma y no sabes qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y sobre todo para tu contexto, porque al final hay muchas formas de llegar a Roma, pero tú tienes que encontrar con la que tú quieres llegar o conseguir ese camino completo. Porque igual coges una pieza de este camino, otra pieza de este camino y otra de este, y no consigues avanzar. Entonces tienes que coger las piezas de un solo camino para poder llegar a tu objetivo. Entonces, ir a una persona o contratar un mentor, un coach, un profesor o una persona que ya lo ha conseguido es la mejor manera de poder simplificar esa información y asegurarte de que lo que sabes es lo que necesitas para poder eliminar esa confusión, esa indecisión, esa parálisis por análisis y poder empezar a tomar acción, ¿vale? Y sobre todo porque el haber invertido dinero también te impulsa a tomar acción, porque es como, no voy a tirar el dinero, ¿no? Es como, y he invertido, te hace que te pique el culo de la silla para empezar a tomar acción y moverte. Entonces esa es la solución que puedes hacer para la parálisis por análisis y el perfeccionismo, ¿vale? Luego otra cosa que quiero que tengas en cuenta, que son dos frases que a mí me marcaron mucho y que me ayudaron mucho a poder poner el foco donde lo tenía que poner, que es que no necesitas estar preparado, necesitas estar dispuesto, ¿vale? Que es que tú no naciste estando preparado para vivir, te lanzaron a la vida y a tomar por culo. Entonces, no intentes tener toda la información, porque esto yo lo he buscado mucho. Como que no he empezado a tomar acción en las cosas hasta que no he tenido claridad de toda la información. Es como, no, cuando lo sepa todo ya empezaré. Error. ¿Por qué? Porque nunca lo sabes todo, ¿sabes? Siempre hay cosas nuevas y nuevos contextos. O cosas que ya sabes, pero que las tienes que aplicar de una manera en una cosa y de otra manera en otra, ¿vale? Es como el desarrollo personal. Al final, la frase, no te centres en lo que no puedes controlar, se aplica a todo, pero en cada contexto se aplica de una manera diferente. Pues es lo mismo. ¿Tú qué tienes que hacer? No necesitas estar preparado, necesitas estar dispuesto. Es decir, tienes que empezar a recorrer el camino y que sobre el camino vayas aprendiendo sobre la marcha. Cuando te encuentres con un problema, ¡pum!, tú vayas a buscar la solución a ese problema en concreto y no divagues con cosas que no te están aportando a ti ahora mismo. Así es como más rápido se avanza, porque yo antes me estaba dando cabezazos contra un muro porque no empezaba a tomar acción. Entonces, me informaba de lo que podía haber allí, pero ni siquiera daba el primer paso para poder llegar allí y solucionar ese problema. Entonces, el camino se abre mientras vas andando. Conforme das pasos, se te van presentando nuevos problemas, nuevas situaciones, nuevos contextos, y ahí es cuando tú tienes que buscarle una solución, ya sea con contenido, ya sea con lo que sea, y vas a poder afinar mucho más el tiro y avanzar más rápido, porque al final es práctico. No es como, voy a aprender de todo para que cuando me pasen cosas ya tendré información. No, es como, voy a hacer, cuando me encuentre el problema, busco esa información en concreto. Pum, lo soluciono, venga, al siguiente. Y así vas avanzando. De la otra manera estás parado y tienes tanta información y tanta parálisis que ni siquiera empiezas a recorrer el camino, ¿vale? Entonces, aprende sobre la marcha conforme lo vayas necesitando y estate dispuesto, no preparado, ¿vale? La preparación es diariamente tu desarrollo personal, pero en el camino en el que tú quieres emprender, o sea, el camino que tú quieres hacer, tiene unos problemas, unas cosas que solo te las vas a encontrar cuando lo estés corriendo, ¿vale? Así que no peques como yo de eso y cuanto antes empieces a tomar acción, más rápido vas a avanzar, ¿vale? Entonces, luego, en el problema de la procrastinación y ser vago, ¿cómo lo puedes solucionar? ¿Cómo lo soluciono yo? Primero, también teniendo certeza de que lo que ya sé
funciona y que no necesito más información. Es decir, quitando el FOMO. Porque eso me permite decir, vale, ser mucho más consciente de que estoy siendo vago y procrastinando. Porque no me puedo poner excusas. Es como, no necesitas más información, ya sabes lo que necesitas, estás siendo vago. Entonces me hace tomar mucha más conciencia y decir, oye, tengo que empezar a caminar el camino. ¿Sabéis? Otra cosa que hago es ser muy consciente de qué haría mi mejor versión, qué haría mi villano, que es mi versión mejorada, mi versión en superhéroe, mi mejor versión básicamente. O qué haría tu mentor. Pregúntate, ¿qué haría mi mejor versión? ¿Qué haría mi mentor? Y tenlo siempre presente a lo largo de todo el día. Entonces, cuando tengas un momento en el que estés procrastinando, vagueando, dudando, dije, oye, ¿qué haría mi villano, mi mejor versión, mi mentor aquí? Toma conciencia y es como... Y cuando lo haces contigo mismo, ¿qué haría mi mejor versión? Y te lo pones como un villano y compites contra él, te pica. Y eso mola un huevo, porque es como... este hijo de puta lo está haciendo y yo no. Y eres tú mismo, entonces no tienes ningún ego de cara hacia otras personas. Es una batalla contigo mismo. Por lo tanto, tú compites, usas tu ego a tu favor, compites contigo mismo y luego con los demás no tienes ningún tipo de envidia, no te comparas ni nada, porque solo te comparas con tu mejor versión, que es tu villano con el que compites. ¿Vale? Entonces, esto me ayuda mucho a tomar conciencia de si estoy procrastinando o no, si estoy haciendo lo que debo hacer o no, y sobre todo, a tener esa motivación y ese fuego interno de empujarme a tomar acción. Luego, otras formas que hago para no procrastinar con el desarrollo personal es silenciando en YouTube recomendaciones, silenciando en Instagram cuentas y que solo me salga el contenido que quiero consumir realmente o que yo vaya con intención a consumir ese contenido, ¿vale? Es como quitarte esos impulsos. Es como... sabes que no quieres comerte un donut y lo tienes en casa. Pues no lo tengas en casa y te será más fácil. Pues lo mismo, que no tengas ya el estímulo fácil de entras en Instagram, yo por ejemplo, hacer una publicación y me encuentre un post que me quiero ver. Entonces, reduzco la fricción, evito ya encontrarme con esa publicación que me sale el impulso de querer ver. ¿Sabes? Pues lo mismo en YouTube, que tú vas a buscar un vídeo con intención y luego te ponen recomendados este, y ya te pica el gusanillo de clicar alguno de esos. Pues hay una de esto en una extensión en Google que tú te la pones y ya no te salen vídeos recomendados. Pues eso es otra herramienta que puedes hacer. Luego, ¿qué más hago para evitar esa procrastinación con el desarrollo personal? Es tener una estructura en el día, saber que tengo que hacer esto, esto y esto. Entonces, como ya tengo un horario, una estructura o un paso a paso a seguir en el día, me es mucho más fácil no caer en esa mierda porque no divago. Es como, vale, tengo que hacer esto, esto y esto. Vale, pues te pones a hacer eso, acabas eso, te pones con lo otro y vas haciendo, entonces ya no desvías el foco de las cosas que tienes que hacer. En cambio, si tú vas a lo loco, vas improvisando, pues es mucho más fácil que te distraigas y, oye, voy a hacer esto. Porque no sabes cuál es el siguiente paso que tienes que hacer. No tienes un horario, no tienes algo que cumplir. Por lo tanto, como te digo, además el ser humano es vago por naturaleza. Entonces, si no tienes algo estructurado, siempre te va a buscar la ley del mínimo esfuerzo, de no hacer, de divagar, de buscar el placer inmediato. Así que estructurar las cosas, planificar tu día la noche anterior o el mismo día por la mañana, a mí me ayuda mucho a poder mantener el foco y no desviarme de ahí. Así que nada, familia, no tengo mucho más que decir. Simplemente te hago un breve resumen de lo que quería comentar hoy, que es que seas muy consciente del punto en el que te encuentras, en ese punto en el que te encuentras, qué te toca y qué no te toca hacer. ¿Cómo saberlo? A través de la pregunta de ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Te está frustrando? ¿Te está angustiando? ¿Sientes una cierta ansiedad? ¿O te estás sintiendo de puta madre? ¿Estás avanzando? Etcétera. Y que existen esos dos contextos. El primer contexto en el que tu único foco es tu desarrollo personal, tanto físicamente como mentalmente, aprender a entrenar, comer, cambiar tu físico, esa disciplina, ese amor propio, esa confianza, encontrar tu camino, tu propósito. Y una vez ya tienes ese camino, ese propósito y has creado esa persona capaz de reventarlo en el propósito, centrarte en desarrollarte personalmente siempre es algo que no tienes que abandonar nunca, porque si no te vas a empezar a sentir mal. Yo si dejo de poner el trabajo o procrastino o hago algo que no debo, no me siento bien. Entonces es algo que siempre hay que trabajar porque cada vez te vas a ir encontrando con situaciones nuevas y por mucho que ya sepas mucha información, siempre esa información la vas a poder aplicar de muchas maneras diferentes y cada situación es un mundo completamente distinto. Entonces siempre desarróllate, pero sé consciente de cuánto le tienes que dedicar a ese desarrollo y cuánto le tienes que dedicar a tomar acción. Hay mucha gente que tiene el problema invertido, que tiene el problema en trabajar en sí mismos, en sus hábitos, en su disciplina, en su mentalidad, en su físico, y hay personas como nosotros que estamos en el otro punto, que somos más de... estamos excesivamente desarrollándonos y olvidamos la parte de tomar acción o nos frena el tomar acción y nos frustra el hecho de estar tanto tiempo desarrollándonos.
¿vale? Así que recuerda también que está la parte, una vez estás en el segundo contexto, el problema de, procrastinar, ser vago, estar posponiendo, y el problema de no tomar acción por parálisis, por confusión y perfeccionismo. Y nada, familia, así es como yo lidio con estos problemas. Espero que os haya aportado mucho el vídeo y si os ha gustado, recordad suscribiros, darle a la campanita y seguidme por Instagram, que por ahí comparto mi día a día, mucho más contenido de valor y podéis interactuar conmigo. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Chao, chao.